Planta baja y utilizar la planta alta como galería y como oficina, porque pues se presta para ello. Además de que tengo un buen equipo con el curador y el museógrafo y conseguimos muy buenos artistas. Sí, es lo que nos comentaba yo desde el otro, que la casa se presta por la forma de los muros, que son grandes, que son amplios, Sí. a tener una galería de buen nivel, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahora en esta exposición nos ha dejado impresionados, ¿no? La verdad, con todo lo que hemos visto. Sí, pero no es la única galería en la calle Hamburgo, hay varias. Hay varias Sí. cosas. Sí. Hay que recordarles Hamburgo 43. Oye, pero fíjate que esta casa, de alguna manera, como que refleja tu personalidad, ¿no? Así es una Sí. casa con muy cálida, con muchos recovecos, hay que decirlo así, como laberíntica, y realmente como que invita a conocerla, ¿no? Hacia todos los cuadros que están, los muros que están llenos de cuadros tuyos y de los artistas que invitados, realmente se vuelve casi un museo, Muy bueno. ¿no? Sí, Muy interesante. pero hubo una ocasión en que fue una locación de película de terror. Sí, Y entonces estaba toda maquillada como una casa de espanto. Ok, nada más. Así que destrozaron la casa y le pusieron periódicos a los vidrios e hicieron muchas cosas para afearla. ¿Qué película? ¿No te acuerdas? Se llama El Quinto Mandamiento. Es una película mexicana. La dirigió Rafael Lara. ¿Rafaela? Rafael Lara. Rafael Lara. Sí. ¿No tienes una idea de cuántos años fue lo de la filmación? Creo que fue hace 10 años. Hace 10 años. Sí. Primero es para buscarle en Netflix y se den una idea de cómo era la galería antes de, como nos dice Arturo, de una manera muy fea, ¿no? Pero todo era de escenografía. Bueno, eso fue algo bueno, si hubiera quedado así, bueno. No nos hubiera gustado, yo creo que si hubiera quedado así no nos hubiera gustado. Sí. Pero, Y comenzamos a hacer exposiciones en el año 2000. entonces ya tienes 15 Sí, años. ya Sí. tienes bastante tiempo. Porque Aquí en la casa. sí, un colega de la Academia de San Carlos vio la amplitud de la casa y decidió hacer una exposición con un fotógrafo y yo pinté acuarelas en aquella ocasión. Eh, y estuvo intermitentemente la presencia de exposiciones aquí a lo largo de los primeros 10 años, pero desde hace 5 años ya son continuas. Qué bueno. Y ahora que tenemos a Jordi Osorio como jugador, que las tenemos cada 3 meses. Sí, lo que nos estaba platicando, es muy activo Jordi, ¿no? Y Sí, parece que el grupo que están conformando está muy sólido, muy fuerte. Y los artistas también, los que se están uniendo, que es algo muy interesante de darle oportunidad a los nuevos artistas, a la nueva expresión. Y nos comentaban de que tú estás dando clases de grabado, ¿no, Arturo? sí, a eso me dedico. Okay. Es el oficio que aprendí. Entre otras cosas. Pues Sí, sí. pero aparte tú tienes una gama enorme de expresión, ¿no? De plástica. ¿Tú Ah. estás en tu etapa de grabado o...? Sí, además soy médico forense. Ok, sí. Creo que nos acordamos. Vimos una... De hecho, en tu muro. Tu taller se llama El Cernejo, ¿no? No, eso fue un grupo de arte conceptual y de performance de los años 90. Ah, ok. Y yo soy de los fundadores. Y se terminó en el 99. Estuvo muy intenso y fue muy escandaloso. Sí, recuerdo algunas Sí. obras. Y pues había un grupo de death metal que acompañaba en los performances. Así que se hizo muy famoso y célebre en aquel tiempo. A mí siempre me ha gustado el rock and roll Ajá. desde que tenía 15 años. Sí, me acuerdo. Sí, lo recordamos. Y entonces es parte de la vida de uno. Así que tenía que hacer un grupo de performance que tocara death metal. Escribió muy bien. Oye, sabemos que tuviste una incursión de algunos años en Alemania, ¿no? ¿Estuviste allá algún tiempo? Sí, pero no es una incursión. Ok, Yo me iba de vacaciones, llegué en el 99 y dejé de ir en el año 2010. Me iba cada 2 meses cada año, Ah, ok. pero de vacaciones. No Ah, iba ¿por de vacaciones? incursión. Sí, Pero expusiste allá, ¿no? no. Me iba Es de una leyenda vacaciones. urbana nada más de que expusiste ¿Qué? en Alemania. Es mentira. Es mentira. Ah, solita.
Hoy se acaba de aclarar, mucha gente pensaba que habías expuesto en Alemania. Sí, bueno, los artistas están envueltos en mitos y yo creo que tú eres de los que debes tener muchos alrededor. Sí, claro. De tu obra, Arturo, de cuando estábamos en la prepa y dibujabas en la orilla de los márgenes de tus cuadernos Sí, y hacías ya expresión, sí. mucha expresión, que a lo mejor era muy intensa como al final de su trayectoria desde entonces hasta la fecha. ¿Cómo podrías platicarnos cómo ha sido tu brecha, caminada como artista? ¿Por dónde has pasado? Te adelantaste en aquella época dibujando a los famosos Nibelungos, la raíz de tu expresión que fue, platícanos. Bueno, precisamente tenía yo ciertos intereses un tanto teutónicos, y cuando estaba en Alemania fui a ver donde Richard Wagner compuso El Anillo de los Nibelungos, y estuve en la ópera en Bayreuth y en la ópera de Múnich, y bueno, estuve en el castillo de Lindenhof, donde el rey de Baviera tenía una instalación dedicada a Richard Wagner. Sí. Claro. Y entonces estuve en el río Rin. Ahí es donde está el anillo, el tesoro de los Nibelungos. Debe estar hundido en un remolino. Hay una roca de Loreley donde hay una sirena que hace que los barcos se encallen ahí. Yo sé que ahí está el tesoro de los Nibelungos, y el Nibelungo es el poseedor del tesoro.